Por la pregunta que me hace Heidi, lengua materna, esto es muy importante porque, a ver, expliquemos esto. Sé que es largo, pero traten de refrescar mentes y concentrarse en lo que les voy a decir, que es muy importante. Estos autores eran decoloniales. Quiere decir que se ponen en contravía de la colonización de un eje de poder sobre realidades que serían supeditadas, que serían dominadas, controladas, domesticadas, ¿sí? Por eso van a acudir, a pesar de ser franceses, a autores latinoamericanos, por ejemplo, como Castañeda, ¿sí? Y las enseñanzas de Don Juan, van a ver que está citado de acá. Ahora bien, ellos el rizoma lo plantean como una máquina de resistencia, un acto de resistencia ante digamos, la respuesta diferente de relación con el mundo a las relaciones de poder que se impone desde una única noción de mundo. Y trabajan la lengua, lo lingüístico. ¿Por qué? Porque el absoluto de la lengua hizo que las culturas colonizadoras, en tanto que entendían que su lengua era superior, era la verdadera racional, era el único significante posible, se impusieran sobre las culturas africanas, orientales, suramericanas, indígenas, etcétera, etcétera. La lengua madre, como concepción, se estableció como casi que una determinación de que hay una lengua superior sobre las otras. Incluso lenguas que hablaban nuestras comunidades autóctonas en esta tierra suramericana en la que habitamos. Sin embargo, pocas veces decimos que estas lenguas autóctonas son lenguas madre. Se dice hace poco y gracias precisamente al discurso decolonial. La lengua madre siempre fue el español castizo y demás. Y en el caso de otros países fue el inglés de Inglaterra y demás. Entonces eso se refiere, Heidi, cuando dicen que en realidad no hay lengua madre, hay una interacción rizomática de diferentes modos de relación lingüísticos, ¿vale? Eso es lo que quiere decir, porque recuerden que ellos también buscaban una revolución del lenguaje, ¿sí? Por eso la ruptura asignificante que ahorita veremos. ¿Quién más hizo pregunta acá? Sí, exactamente, Heidi, a eso se refiere, ¿no? El plan de consistencia. Bien, perfecto. Entonces, voy a hacer una síntesis solamente con el plan de consistencia. ¿Y por qué? Porque realmente es un concepto que tendría que ampliar un poco más largo. Toda realidad que se dinamiza y que tú percibes sucede sobre un plan de consistencia, o sea, un sustrato, un territorio de sucesos que sostiene que es un plan que le da, digamos, plataforma a esos sucesos. El plan de consistencia entonces tiene que ver con la forma de organizar, en este caso como mapa, las diferentes interacciones y relaciones sobre un plan de consistencia, ¿sí? Eso brevemente. Entonces vamos a continuar con los principios del rizoma. Gracias por las preguntas. Pero en este caso fíjense que esta cuadrícula, esta plataforma que es el plan de consistencia, es de multiplicidades, ¿ok? De diferentes dimensiones. No es una arquitectura del estructuralismo primero, que es una arquitectura un poco más rígida y dual. La pregunta que hace Cristian, ejemplos del concepto de agenciamiento en la música. Hay una metodología, fíjense que de hecho Félix Guattari y sobre todo Gilles Deleuze alude mucho al dadaísmo. En entrevistas, en textos y demás, les interesaba mucho el arte. Un procedimiento, una estrategia creativa en el dadaísmo es el cadáver exquisito, que ustedes ya conocieron, y que por eso es tan importante traerlo acá. El cadáver exquisito es la posibilidad de que yo interconecte diferentes realidades de forma aleatoria, ya sea frases, ya sea, y ahí estoy agenciando, ¿vale? Estoy agenciando allí, ya sea frases, sea agenciamientos, o sea, por ejemplo, frases propias o frases que recojo. En el caso de Dada, una forma de escribir un texto era que cogían un periódico, recortaban, ¿sí?, fragmentos y unían fragmentos de manera aleatoria, ¿sí? Agenciaban. ¿Cómo se agenciaba? No conscientemente estableciendo relaciones de sentido, sino posteriormente en la interpretación de los sentidos. En este caso, pongamos ejemplos. Charly García, también Fito Páez, a partir de Charly García,
utilizan el cadáver exquisito, que es poner en relación poética dimensiones de diferente realidad para crear una letra, una pieza musical, ¿ok? O sea, van agenciando y conectando diferentes realidades. Según Octavio Paz, en El arco y la lira, texto muy importante, la poética implica eso, implica poner en relación dimensiones que pertenecen a diferentes realidades. Por ejemplo, decir que un abrazo quema es una acción poética que agencia la conexión entre el abrazo y la combustión, que en términos convergentes no sería del todo real. La música también implicó por ejemplo, en la cita, cuando esos samples, utilizo un collage y conecto y puedo utilizar una frase de un violín, una frase de un tambor, etcétera, etcétera. En el rock progresivo esto fue fundamental. El rock progresivo implicó la relación entre folk, música clásica, que antes era imposible, nadie concebía que era posible de conectar entre sí, pero también historias fantásticas, también historias épicas y demás. Pero también tenemos, por ejemplo, muy interesante lo que llamamos world music, que es la música mundo. Un personaje importante ahí es Peter Gabriel, que por ejemplo lo que hace es, de hecho Peter Gabriel tomaba grabaciones de cantos africanos, tal cual, o sea, las grababa y las mezclaba y era un inglés que respondía a una cultura occidental diferente, agenciaba relaciones entre el tambor africano y la guitarra eléctrica, o bueno, ahí hay que ver Yes, hay que ver Rick Wakeman y demás. En la música latinoamericana contemporánea es muy importante, yo les tengo varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos Mucho Indio, es un ejemplo fundamental de agenciamiento en la música, digamos, colombiana, Mucho Indio. Y este tipo de trabajos que implican, este es otro que se produjo en la Facultad de Arte donde estamos justamente, que implican relaciones de agenciamiento entre mitos, cuestiones occidentales, músicas tradicionales y demás. En la música es fundamental, es muy importante. Entonces la pregunta de Heidi dice: las líneas de segmentariedad tienden a la territorialización al producir nuevos códigos. Bueno, el movimiento, la relación de movimiento entre territorializar, desterritorializar y reterritorializar es fundamental en el rizoma. O sea, según estos autores, tú nunca te desterritorializas completamente, sino que estás siempre yendo y viniendo. Lógicamente, pasa, por ejemplo, veamos la Revolución Cubana, la que yo viví, planteaba líneas de segmentariedad en términos que iba a un quiebre con el paradigma anterior, pero cuando la Revolución Cubana triunfa en el 59, establece nuevos paradigmas y vuelve y se devuelve a la concepción única de lo absoluto. Eso pasó también con la cultura punk. De hecho, es un buen ejemplo. La cultura punk planteó líneas de rompimiento, líneas de quiebre, de segmentariedad, ética, estética, religiosa, sexual, musical, etc. Pero el sistema, y es lo que ellos plantean un poco, siempre te va a llevar a devolverte. Entonces tú te sales del territorio, te desterritorializas, buscas un cuerpo sin órganos, un cuerpo por fuera del sistema, pero en un momento determinado hay una absorción que está dada sobre todo por el consumo y por el comercio y también por la institución académica, por ejemplo, donde tú vuelves a el territorio y te absorbe. Y finalmente la cultura punk, que empezó como salirse de un territorio, como un cuerpo sin órganos, terminó siendo captada por el territorio del consumo y del capital, ¿sí? Y se vendió muy bien, de hecho.